Amén. Bien, ¿cómo está? ¿Con ánimo? Bien, me parece. ¿Dónde estamos leyendo? Nehemías, bien. ¿Dónde vamos en Nehemías? 2:20, es decir, pasando al capítulo 3. Y vamos a leer harto, así que le voy a pedir que tome su Biblia y por favor busque el libro de Nehemías, capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo. Cuando lo tenga me puede decir amén, por favor. Bien, Nehemías capítulo 3 dice así: Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pesá, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía. Está interesante esto, ¿cierto? No solo para sacar nombres. Miren, leamos, vamos a entender esto. De los plateros, junto a la cual restauró también Ananías, hijo del perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró a Tus, hijo de Asabnías. Malquías, hijo de Harim, y Asub, hijo de Pahat Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Alojes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Sanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet Jaquerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Coljose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Asbuc, gobernador de la mitad de la región de Betsur, hasta delante de los sepulcros de David y hasta la región y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Rehum, hijo de Bani, y junto a él restauró Asabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él restauraron sus hermanos, Babai, hijo de Genadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasaf, sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Asub frente a su casa, y después de esto restauró a Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de
Genadad otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, enfrente de la esquina, y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ello restauraron los tecoitas otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente a su casa. Después de ello restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ello restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Bien. Terminamos el capítulo 3. Yo sé que parece aburrido, pero es muy importante lo que vamos a ver. Y quiero que veamos hoy día en contexto dónde estamos en Nehemías, porque usted tiene que saber algo. La Biblia fue inspirada por Dios y escrita por hombres. Y tras ese hombre que escribió había un propósito, porque él no escribió todo lo que escribió porque no tenía nada más que hacer ni quería rellenar. Hay un propósito tras esto de describirnos de manera tan detallada cómo fue esta reconstrucción. Y quiero que volvamos de nuevo a contexto. Habían pasado 94 años aproximadamente desde que el pueblo había vuelto del exilio por Zorobabel. Había venido otro segundo grupo de cautivos con Esdras, habían reconstruido el templo, habían sido amenazados y el pueblo se había conformado hasta donde estamos en Nehemías 3. El muro de la ciudad seguía destruido, las puertas quemadas a fuego y había oprobio en la ciudad. Por lo tanto, lo que había comenzado, entre comillas, bien, se había detenido. Y vemos que en Nehemías, bajo el mandato del rey Artajerjes, Nehemías vuelve con otro grupo, el último de cautivos desde Babilonia, ¿cierto? Y llegan a Jerusalén. Nehemías ora al Señor, recorre la ciudad, habla con los líderes y anima al pueblo y llegamos al capítulo 3. ¿Qué pasa en el capítulo 3? Construyeron. Ellos se levantan a reconstruir. Entonces vamos a darle sentido a este relato ya que parece a veces como las genealogías que no tiene mucho sentido, ¿cierto? Que uno lo lee así bien rápido, pero en realidad es muy importante y vamos a ver por qué. Lo primero que quiero que hagamos es que vamos a ampliar el panorama y nos vamos a extender un poco más atrás de Nehemías, porque Nehemías se enmarca en una parte del relato bíblico que es muy interesante y vamos a ver por qué es tan importante esta reconstrucción de Jerusalén. Jerusalén antes había sido la ciudad de los jebuseos y fue conquistada por David, eso sale en 1 de Crónicas 11:4. David, que fue un rey conforme al corazón de Dios, de hecho usted lo sabe, que él fue el rey que Dios llamó para sustituir a Saúl, ¿cierto? Se construyó palacio en Jerusalén y él quiso construir el templo al Señor. ¿Se acuerda de eso? Pero el Señor le dijo, no. El Señor le dijo que no iba a construir David su templo porque sus manos estaban manchadas con sangre. Pero sí le da la posibilidad de construir a su hijo Salomón, ¿cierto? Quiero que veamos esto. Desde la salida del pueblo de Israel de Egipto, Dios habitó en el tabernáculo, ¿cierto? Y se movió con el pueblo habitando en tiendas. Pero llega un momento en que esta promesa de la conquista de la tierra que le había dado a Abraham muchos años antes se materializa y el pueblo se asienta en esta nueva tierra, Canaán, que Dios les había dado. Después de muchos años, Dios levanta a un hombre que es David y a través de su hijo logra construir un templo. Y vamos a leer 2 de Crónicas 7, del 12 al 16, para que le demos sentido a esto. 2 de Crónicas 7, del 12 al 16. ¿Lo tiene? Bien. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio.
Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Mire esto. ¿Qué tiene que ver la dedicación del templo con Jerusalén? ¿Dónde estaba el templo? En Jerusalén. Gracias. El templo estaba en Jerusalén. Y mire qué curioso que cuando Salomón dedica el templo y Dios le habla, Dios le dice: yo elegí este lugar para hacerlo mi habitación. El Dios que antes habitaba, ¿cierto? Que todos sabemos que no habita en templo hecho por mano de hombre, ¿cierto? Pero que había decidido estar en esa arca del pacto y caminar con el pueblo en las tiendas, en el tabernáculo, ahora estaba viviendo o elegía habitar su presencia en el templo en Jerusalén. Por lo tanto, Jerusalén tiene un significado muy especial. Es la ciudad donde estaba el templo que albergaba la presencia de Dios, pero también era la ciudad de su rey, el rey que él había levantado, David. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Tanto la ciudad como el templo pasaron a ser primordiales para el pueblo de Israel. Era un ícono de la buena voluntad de Dios, que había cumplido su promesa a Abraham, había multiplicado su descendencia, había hecho de Israel una nación grande, les había llevado a conquistar la tierra prometida, y ahora su presencia reposaba en este lugar que era el templo. Génesis 1, del 12, del 1 al 2 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Por qué estoy haciendo todo este contexto? Porque quiero que entendamos que Jerusalén no era una ciudad ordinaria, no era cualquier ciudad del pueblo, no era cualquier lugar de todas las ciudades que el pueblo había conquistado, era una ciudad especial, porque no porque había sido conquistada por David, sino porque era la ciudad del Rey de Dios, donde estaba la presencia de Dios. Jerusalén de alguna manera era el ícono de la fidelidad y la gracia de Dios, porque era la muestra palpable de que Dios era fiel a sus promesas. ¿Me sigue hasta acá? ¿Sí? ¿Qué pasó después? Avanzamos un poco en la historia y nos vamos a encontrar en 2 de Crónicas 10, que tras la muerte de Salomón vino su hijo Roboam al reino, y por falta de sabiduría generó la división del reino. Se levantó Roboam por una parte y por otro lado se levantó Jeroboam, y eso generó una división en el reino. Y en este momento de la historia, Israel se divide en el reino del sur y el reino del norte. El reino del sur, donde estaban Judá bajo el mandato de Roboam, y el reino del norte, donde estaban todo el resto de las tribus. ¿Qué es lo que pasó? Jeroboam, ¿cierto?, tomó al pueblo, y para evitar que fuera a Jerusalén, empezó a levantar lugares altos y llamó ídolos, ídolos, ídolos. Y desvió el corazón del pueblo, Dios los castigó, y por el 722 más o menos los asirios vienen y los toman cautivos y se llevan al reino del norte. ¿Qué pasó con el reino del sur? Fue un poco más fiel. Hubieron buenos reyes como Josafat, Joás, Ezequías y Josías, pero aún así el corazón del pueblo ya había caído en la idolatría. ¿En qué desemboca esto? Que más o menos en el 586 después de Cristo viene el imperio de Babilonia por mano de Nabucodonosor y toma cautivo a el pueblo de Judá y los llevan al exilio. ¿Me sigue hasta acá? ¿Por qué yo le estoy dando toda esta historia? Porque la cautividad de Judá, que se llevó a cabo en 3 partes, significó que en la tercera oleada de exiliados el templo fuera destruido, fuera saqueado y la ciudad de Jerusalén fuera destruida. ¿Qué pasa acá?
Dios había hecho una promesa. Mucho tiempo atrás, en Génesis 49, Dios hizo una promesa. Y Dios iba a levantar un rey. Pero ¿puede haber un rey sin un reino? ¿Puede haber un rey sin una ciudad que gobernar? No. Entonces el pueblo de alguna manera llega a este punto en que se encuentra en un dilema, porque por su pecado había perdido aquello que Dios le había dado, pero nos vamos a encontrar con profetas como Isaías, como Jeremías, como Ageo y otros que predican al pueblo durante este exilio y durante este retorno de la cautividad, y nos van a dar el marco para que nosotros comprendamos por qué Nehemías se da la lata de escribir todos los nombres de todas las familias y todos los que trabajaron en la edificación de Jerusalén. Dios había hecho una promesa. Génesis 49:10 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Si yo le pregunto, usted que hoy día tiene una visión mucho más amplia de la Escritura, ¿de quién está hablando esta promesa? ¿De quién? De Jesús. ¿Y de dónde iba a salir Jesús? ¿De quién? De la descendencia de David, del linaje de Judá, del reino del sur que vivía en Jerusalén. Por lo tanto, Dios, con todo este proceso de restauración, nos está mostrando que a lo largo de una gran historia está siendo fiel con sus promesas. Cuando el pueblo llega con Nehemías a este punto de la historia en que vuelven a Jerusalén, pasa algo tremendo. El Salmo 137, versículos 1 y 5 y 6, nos hablan de un hombre que estuvo en el exilio. Y él dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. ¿Por qué Jerusalén era importante? Yo quiero que usted entienda que no era simplemente una ciudad, era la ciudad que mostraba palpablemente al Dios fiel que había llamado a su pueblo. Jerusalén no era cualquier ciudad. Por lo tanto, todo este asunto de la vuelta era fundamental. Jeremías 29, del 10 al 14, dice así: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Esta profecía que dio Jeremías mucho antes de que el pueblo volviera de la cautividad era respuesta a la promesa fiel de Dios. ¿Me sigue? Cuando Nehemías ora en el capítulo 1 y llora en su corazón, era parte del plan de Dios, que había decidido usar este exilio para enternecer el corazón de este hombre, para que él clamara, y por medio de este clamor tomar al pueblo y llevarlo nuevamente ¿a dónde? A la tierra que él les había dado. Lo mismo ocurrió con Zorobabel, con Esdras, años antes. Entonces, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, perdón, que estaba en Jerusalén, sabiendo todas estas cosas que de una u otra manera habían sido transmitidas por sus antepasados, llega a Jerusalén, en medio de una ciudad que estaba en oprobio, con sus muros derribados, sus puertas quemadas a fuego, en medio de oposición de sus enemigos, llega y se dan cuenta que hay un hombre que les comienza a decir: Dios fue bueno, yo oré, Dios permitió esto, el rey me dio recursos, el rey me envió y vamos a reedificar Jerusalén. ¿Qué cree usted que sintió el pueblo? Esperanza. El pueblo debe haber traído a memoria seguramente las palabras de las promesas y se animó. Y vemos en Nehemías 3 la consecuencia de un pueblo que responde a la fidelidad de Dios. Si pudiéramos resumir uno de los grandes temas, si no el gran tema de Nehemías, es la fidelidad de Dios.
Porque todo lo que ocurre en Nehemías es respuesta a lo que Dios ya dijo que iba a hacer. No es un plan B, no es algo que se salió de repente, sino que tiene que ver con todo el plan de Dios, trazado desde el comienzo, pasando por promesas a Abraham, por reino, por lucha, por exilio, por jueces, por reyes, por exilio y de vuelta a su tierra prometida, Jerusalén, la ciudad de Dios, el tipo de la presencia y la bendición de Dios, Jerusalén. Y hoy día estaba siendo reconstruida. ¿Me sigue? Por eso era necesario todo esto que leemos en Nehemías. Ahora, Nehemías nos muestra de una manera asombrosa la fidelidad de Dios. Es tremendo ver que el plan de Dios se va cumpliendo a través de las eras. Pasan los años, situaciones que se parecen imposibles, pero el plan de Dios sigue y sigue en marcha. Y en el momento que Él lo determina, trae a cumplimiento. Entonces el pueblo se puede gozar. Lo vamos a ver más adelante en Nehemías. Pero ahora el pueblo escucha a Nehemías, comprende lo que pasa, sabe que la mano de Dios ha estado con él y entonces ellos cobran ánimo y ¿qué hacen? Se levantan a trabajar. El pueblo se levanta a edificar como una respuesta natural y clara de un pueblo agradecido que sabe que ese Dios grande y milagroso que hizo tantas obras poderosas años antes, hoy día estaba nuevamente con ellos. Y la muestra era que estaban volviendo a edificar la ciudad de su Dios. ¿Sí? Entonces, pasamos a ver ya qué pasa en Nehemías 3. Lo primero que quiero que notemos es que el trabajo partió por los sacerdotes. El versículo 3 nos dice que se levantó Eliasib, sumo sacerdotes, y con sus hermanos los sacerdotes para comenzar a edificar. Y esto implica dos cosas. La primera, que el trabajo comenzó por el sumo sacerdote, es decir, el líder espiritual se involucró en la obra de restauración. Eso provocó un cambio. Y sus hermanos, el liderazgo, que eran en ese tiempo los sacerdotes que estaban ahí, también se levantaron a edificar. ¿Por qué eso es importante, me va a decir usted? Porque ellos comenzaron a modelar. Por lo tanto, si hay alguien que aspira a ser líder o que es líder, tiene que modelar. No hay otra forma. Lo segundo es que se me olvidó traer hoy día un mapa, una foto donde salía toda la reconstrucción. Para otra oportunidad se lo voy a mostrar. Pero ellos partieron por edificar la Puerta de las Ovejas. La Puerta de las Ovejas quedaba justo detrás del templo en Jerusalén y era el lugar que usualmente se utilizaba para traer las ovejas para el sacrificio. Por lo tanto, no es solo que los líderes espirituales se levantaron a edificar, dando ejemplo al pueblo, sino que también comenzaron por restaurar lo más importante en muestra de su gratitud, que era la adoración al Dios de Judá, al Dios de Israel, al Dios verdadero. Ellos se levantaron y reedificaron lo más importante. Eso nos muestra Nehemías 3. Lo segundo que nos muestra es que hubo un involucramiento de las familias. De las familias. En muchos versículos dice el hijo de, el hermano de, los hermanos. Nombra a un grupo de personas que son los tecoitas, a un padre con su hijo. Y nos muestra en Nehemías 3 que hubo un trabajo de reconstrucción que abordó las familias. ¿Se acuerda de Josué? ¿Qué dijo Josué cuando el pueblo estaba ahí en la disyuntiva? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Nehemías 3 de alguna manera nos está mostrando cómo familia por familia se fueron compenetrando en esta visión y pusieron sus manos al servicio. ¿Sí? En Deuteronomio 6:7 el Señor había mandado al pueblo que enseñaran a sus hijos en la mañana, al despertar, por la tarde, al comer, por el camino, y grabaran en su corazón la ley del Señor. No tenemos más información para saber si este pueblo que estaba ahí efectivamente lo hizo. Pero sí sabemos que fue un pueblo que accionó en respuesta a la fidelidad de Dios. ¿Sí? ¿Qué piensa usted si las familias hoy día, nuestras familias, fueran así apasionadas? Eso es un desafío, que lo vamos a ver un poquito más adelante, porque es un desafío para aquellos que son padres de familia, para aquellas que son madres, en cómo guiar e impulsar a sus hijos y sus familias al servicio y la obra de Dios. Pero lo vamos a ver más adelante.
Tercer punto, el trabajo se realizó por un pueblo bien coordinado. Si hay algo que se repite en todos los versículos es junto a, al lado de. Edificó una persona, una familia, al lado otro y otro y otro y otro. Nadie se cruzó, se metió en la obra del otro, nadie peleó con otro hermano, sino que todos juntos se edificaron. El capítulo 6 de Nehemías nos dice que se demoraron 52 días en terminar el muro. ¿Cree usted que eso es mucho o es poco? No tenían retroexcavadoras, ¿cierto? Y más encima sufrieron oposición entre medio. Pero este trabajo tan bien coordinado permitió que el muro se levantara y el oprobio de la ciudad fuera quitada. Por lo tanto, el pueblo se unió y trabajó unánime. ¿Qué otro punto nos muestra Nehemías 3? Y esto es curioso, ¿eh? Es que Dios toma nota de los que participan. Porque en todo el relato que nos está diciendo, participó tal y tal familia, con detalle nos está diciendo Dios, nos llega a decir que los grandes de los tecoitas no quisieron participar. ¿Por qué Dios habrá querido que eso fuera puesto ahí en la Escritura? ¿O por qué entregará el detalle? ¿Y sabe qué? Es porque Dios realmente tiene en cuenta a los que trabajan en su obra. Y tiene en cuenta a los que son ociosos y no trabajan en su obra. Está plasmado. Él dejó claro en la Escritura a quiénes sirven y a quiénes no sirven. ¿Qué otro punto nos dice? Que muchos trabajaron frente a sus casas. También nos dice en muchas oportunidades que tal o cual persona trabajó frente suyo, frente suyo, frente suyo. ¿Y qué significa esto? Significa que cada persona en la obra de reconstrucción, en esta reforma que estamos hablando, ¿se acuerdan? Trabajó en su entorno. Lo que quiere decir que había un pueblo bien compenetrado, ¿cierto?, en sus necesidades que atendían a su sector. Y eso nos va a implicar un poco más adelante a qué pasa con nosotros en nuestro entorno. Porque venimos hoy día a la iglesia y estamos todos acá, pero quizás tenemos un vecino, o hay que hablarle a alguien de al frente, o al que está al lado. Y el pueblo se involucró, cada uno en su sector. Es muy interesante lo que nos dice acá. ¿Me sigue? Vamos a ser desafiados con esto. Ahora, antes de que nos peguemos el salto y digamos, ok, tenemos que ser como el pueblo de Nehemías, ¿cierto? Y echémosle para adelante con todo esto, tenemos que ver algo. Porque hoy día ya no somos el pueblo que tiene un templo en un lugar especial. Con todo lo que queramos y roguemos, creo yo, a pesar de que hay distintas líneas de interpretación, que hoy día Israel es un pueblo más, no es el pueblo. Hoy día tenemos algo tremendo. Y es que se nos ha revelado que el verdadero templo es Jesús. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mateo 12:6 dice, porque os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Quién era? ¿Quién dijo esas palabras? Jesús. De una u otra manera, todo el Antiguo Testamento nos fue mostrando este Dios que se comunicaba con el pueblo, que decidió habitar, entre comillas, en una tienda, en el Arca del Pacto, y caminó con el pueblo y se estableció en este templo. Pero era un templo perecedero, hasta que vino el verdadero templo del cielo, donde la presencia de Dios habita de manera perfecta, Cristo el Señor. Por lo tanto, hoy día nosotros no miramos a un templo físico. No estamos esperando la reconstrucción del tercer templo de Israel. No estamos esperando eso. No estamos esperando una ciudad o comprando los pasajes para ir a Israel. No estamos esperando eso porque ya tenemos al verdadero templo que vino por nosotros, Jesús. Hebreos 10 del 19 al 20 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hoy sabemos que ya no importa el templo físico, como lo fue en Jerusalén, sino que importa Cristo. Ahora, ¿significa eso que ya que no está este templo de Jerusalén, que entonces simplemente nos olvidamos de los templos? ¿Qué cree usted? No, pero tampoco nos vamos a fijar solo en un templo físico,
¿Cuál es el templo actual? Pedro lo describe muy claro. Primera de Pedro 2 del 4 al 5. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también. Dígale a su hermano, tú también. Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuál es el templo hoy? Cristo es el templo perfecto, pero Él nos dejó una imagen como iglesia y nos dijo, ustedes ahora son templo. Usted y yo somos hoy día esta casa espiritual, donde se ofrecen los sacrificios verdaderos, donde la verdadera adoración es realizada. Por eso hoy día nos juntamos y oramos al principio y le pedimos, Señor, guía nuestras mentes, porque no venimos a una acción social, venimos a adorar al Dios verdadero, no en este templo que se puede cambiar, sino porque la comunión unos con otros nos lleva a ser esta casa espiritual. ¿Me sigue? Con eso en vista, nosotros podemos reinterpretar. Es ahí donde Dios pone su bendición. ¿Qué tiene que ver con Nehemías 3? ¿Qué hizo el pueblo en Nehemías 3? ¿Cierto? Nosotros hablamos del marco de una reforma. Una reforma que tenía dos aspectos, estructural y espiritual. Estructural, porque estaban reconstruyendo los muros y las puertas, que tenían un significado, y espiritual, porque lo vamos a ver más adelante en Nehemías, le he adelantado mucho. Pero lo van a ver más adelante en Nehemías, que hay un esfuerzo de Nehemías por reedificar, por reformar la vida espiritual del pueblo. Entonces, si nosotros tomamos ese mensaje y vemos Nehemías 3, ¿a qué estamos llamados hoy día a edificar? ¿Qué? ¿Qué nos manda Dios a reformar, a edificar constantemente? Nuestro templo. ¿Cuál es nuestro templo? ¿Solo aquí adentro? No. ¿Y qué? Que no es solo una manera individual, porque podemos caer en el egoísmo fácilmente, sino que Dios hoy día nos manda a ser edificadores de su casa espiritual, que es la persona que usted tiene al lado. Su hermano, su hermana, adelante, atrás, al lado, ¿cierto? Usted mira a su esposo y dice, ¡ay, Señor, gran labor tengo! Para algunos es al revés. Pero no nos abocamos solo a este aspecto familiar, sino que Dios nos manda hoy día, tenemos un llamado a trabajar por edificar la iglesia de Dios. Lo que va a tener muchas aplicaciones, muchas implicancias. ¿Cómo qué? Mirando toda la introducción que hicimos, ¿ya? Es un tema realmente apasionante, ver cómo Dios ha obrado a través de la historia, un poco de teología bíblica, es muy hermoso eso. Pero yo quiero con esta pincelada que les di, hacerles una pregunta. ¿Cómo les desafía el hecho de saber que Dios está obrando hoy en su iglesia? Porque la obra de Dios no cesó, ¿cierto? Cuando llegó a Jerusalén, vamos a ver la historia, no les voy a adelantar, pero algo pasó ahí con Jerusalén y luego sigue la historia, ¿cierto? Y tenemos a Cristo y vino la iglesia y seguimos hasta nuestros días. Entonces, mi pregunta primera es, ¿Dios ha dejado de obrar? No. Y si Dios no ha dejado de obrar, ¿cómo nos desafía a nosotros? ¿Nos desafía? Yo espero que Dios nos desafía, porque ¿sabe qué? Dios nos llama a involucrarnos. Tenemos que abrir nuestros ojos y ver cómo Dios ha estado obrando alrededor nuestro, porque Dios ha estado obrando. Donde quiere que usted mire, se va a dar cuenta que Dios continúa haciendo su obra. Él va a cumplir su promesa. Si algo le quedó claro al pueblo de Nehemías es que Dios es fiel.
Y si hay algo que usted tiene que comprender es que Dios es fiel. Lo va a seguir siendo. Dios ha estado obrando. Pero que nosotros lo veamos requiere involucramiento. Un cristianismo activo, no pasivo. No podemos ver este Dios que obra si no nos relacionamos con otros. No podemos ser cristianos. Estamos todos de afuera y decimos, sí, eso debiera cambiar. Me parece que no, es mala decisión. Hay que involucrarse. Es la forma que Dios ha determinado. ¿Desea usted ser parte de la obra redentiva de Dios en la edificación de su iglesia? El ámbito redentivo ha estado desde la eternidad y ha comenzado y se ha manifestado desde que el hombre cayó. Dios ha establecido una y otra vez y ha mostrado en la historia cómo Él vino a redimir. Y Nehemías 3 es una muestra clara de la redención de Dios, porque nos muestra un pueblo unido que estaba trabajando con un deseo de glorificar al Señor, de volver a Jerusalén, a su estado que era la ciudad de Dios, de la bendición de Dios, en una relación de armonía. Y si nosotros miramos la caída, vamos a ver que algo que se corrompió fueron las relaciones humanas, ¿o no? ¿Cierto? Porque usted en la casa le dice, amada esposa mía, ¿cierto? O de repente se le sale el Hulk. Eso es porque hay una relación, ¿cierto?, que está caída. Pero Dios, que ha venido a redimir todas las cosas, nos muestra este ámbito redentivo también en Nehemías. Porque el pueblo se concertó y trabajó unido en pos de un propósito mayor. Entonces este ámbito redentivo continúa. Y mi pregunta es, ¿cómo nosotros estamos trabajando en esto? Mira a su alrededor. Dios ha hecho y está haciendo su obra, pero Él usa, ¿qué usa Dios? Misticismo, ¿cierto? Oramos y algo va a pasar mágico. ¿Qué usa Dios? A sus hijos. Dios usa personas. Por lo tanto, usted debe cuestionarse hoy día cuál es su labor en la iglesia local. ¿Está sirviendo? Cuestione el tiempo que tiene dedicado a edificar la iglesia de Dios, porque se le va a pedir cuenta. Porque todos nosotros somos llamados a edificar. Ageo predicó en medio de la ociosidad del pueblo, vuelto del cautiverio, que se habían dedicado a construir sus casas en vez de reedificar el templo al cual Dios los había mandado. Y este profeta vino y los confrontó y les dijo, ustedes dicen que hoy no es tiempo, y cada uno trabaja en su casa y tienen descuidado el edificio, el templo de Dios. Y yo me pregunto si no pasará con nosotros, que estamos más abocados a mis proyectos, mis planes y mis deseos, y la iglesia ahí. Pero somos buenos críticos, ¿cierto? Vemos algo defectuoso y estamos ahí, ojo de águila, certero para poner ahí el punto. Pero no estamos involucrados, no estamos edificando. Si miramos lo profundo de nuestro corazón y lo examinamos, ¿estamos realmente agradecidos de la fidelidad de Dios? ¿Sabe por qué este pueblo edificó en Nehemías? ¿Qué vieron ellos? Yo le hice toda la introducción, toda la historia. ¿Qué vieron ellos cuando llegó Nehemías y dieron cuenta que había recursos y guardias y iban a trabajar? Vieron la fidelidad de Dios, vieron la mano de Dios ahí. ¿La mano de Dios estará sobre usted hoy día? ¿Qué cree? Sí. Tenemos un mejor pacto hoy día que el que tuvo Israel, con un mejor sacerdote, uno que es fiel y uno que cambió nuestros corazones, no cambió un aspecto externo. Él está con nosotros. Entonces debemos meditar cómo vamos a servir a Dios y cómo vamos a trabajar en la edificación de su iglesia. ¿Qué va a hacer usted? Le dejo la pregunta para que lo piense, lo medite. Ahora, si queremos ir a lo práctico y queremos ver cómo involucrarnos en esto, lo primero que tenemos que ver y que aprendemos en Nehemías 3 es que se debe dejar comandar. Y eso parece que a no todos nos gusta, ¿cierto? Pero el pueblo no se levantó a edificar como quiso. No estaba uno poniendo ladrillos por acá y después se iba a poner estuco de este otro lado y iba a buscar paja al otro lado de la ciudad. Todo el pueblo trabajó coordinado. ¿Y quién dirigía la obra? Nehemías. Por lo tanto, si hoy día queremos edificar la iglesia, no pensemos en ese cristianismo que a veces decimos, no, pues a mí Dios me dijo, entonces yo doy nomás. Total, las autoridades que Dios puso, ¿cierto?, están pintadas, ¿no? No quiero mostrar un autoritarismo en las autoridades que Dios puso. Solamente quiero decir que Dios puso personas para dirigir su obra.
Y que si queremos ser eficientes en esta reedificación, tenemos que trabajar coordinados con estas personas. ¿Sí o no? Lo segundo es desafíe a su familia. ¿Dónde están los hombres en esta congregación? Gracias. Sí, yo sé que algunos no levantaron su mano, pero igual son hombres. Los hombres tienen una función fundamental, que es animar y desafiar a sus familias a servir al Señor. Compartíamos con los jóvenes hace un tiempo, yo les decía, qué increíble que hoy día lo que más se oye, aún en la iglesia, en los jóvenes, es que va a estudiar el día de mañana y no cómo voy a servir a Dios. Y tenemos que guardarnos de no ser una generación que solo le inculca a nuestros jóvenes y a los que vienen que saque una carrera porque eso va a ser tu sustento el día de mañana. No, hermanos, es Dios el que sustenta. Debiéramos grabar en el corazón de nuestros hijos, de los que vienen, que es mucho mejor servir a Dios que cualquier carrera o profesión o título o empresa. Y eso parte por los hombres de familia, que instruyen a su casa, no solo a tener una vida recatada como un buen cristiano, ¿cierto?, con una linda corbata, sino a desafiar a su esposa a servir al Señor, a desafiar a sus hijos a servir al Señor. Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y no veo a Josué preguntándole, oigan, ¿ustedes quieren servir al Señor hoy día? Él tomó la rienda de su casa y dijo, vamos a servir a Dios. Lo que no significó un llamado autoritario, ¿cierto? Hoy día te levantás y vas a servir a Dios. No, él trabajó, él enseñó palabra, él guió a sus hijos, él les mostró las bondades de Dios y le mostró a su familia lo que significaba servir a este Dios. Por lo tanto, todo aquel varón que conoce que Dios es bueno y que es mucho mejor pagador que cualquier jefe o empresa en el mundo, debiera enseñar a su familia a servir a Dios. ¿Amén? ¿Sí? Así que, varones, Dios les desafía. Pero no es solo el desafío a los varones, sino que el desafío a las esposas, a las que están más tiempo en sus casas, guiando, enseñando a sus hijos. ¿Cómo le están mostrando? ¿Cómo le están mostrando a sus hijos el valor del trabajo de los esposos que están fuera? ¿Cómo les están mostrando a sus hijos lo valioso que es a veces descansar un poco menos y levantarse temprano el domingo para ir a la iglesia o ir a tal o cual actividad? Porque estamos edificando. El modelaje, hermanos, no es simplemente hablar, sino que se muestra con nuestras vidas. Y es fundamental que tanto esposas como esposos trabajen en mostrar vivencialmente a sus hijos que vale la pena servir al Señor, que es mejor pagado. Las estadísticas en Estados Unidos son terribles. Los jóvenes entran a la universidad y más del 70% pierde su fe al primer año. Y eso no es sino porque hay un cristianismo ligero que solamente busca que hagan cosas por ellos, pero no hay involucramiento, no hay un ver, un mostrar, un hablar en familia de las bondades de servir a Dios. Por lo tanto, la fe de esos niños es de papel. Llega a la universidad y se pierde. ¿Qué más? Tercer punto, trabaje en unidad. No busque trabajar solo, hermano. Es lo peor que puede hacer. Efesios 4, 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué nos está diciendo esto? Pablo es muy claro. Nos deja el símil. Pedro nos dice que somos un edificio, como un edificio, y Pablo nos dice que somos un cuerpo. Y él nos dice, miren, todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por las coyunturas que se ayudan, mira a su hermano. Usted tiene que ayudarlo. Usted está para ayudar a su hermano. No está para traer un hacha y decir, no, este hermano hay que cortarlo, ¿cierto? Porque esa es una obra del Señor. Usted está para ayudar a su hermano. Y mire lo que dice, según la actividad propia de cada miembro. Es decir, no todos cantan, no todos predican, no todos sirven en, no sé, en la Santa Cena o en los hospitales o haciendo evangelismo, en el evangelismo congregacional. Todos somos diferentes, pero todos, cuando trabajamos unidos, concertados, ahí viene el crecimiento. Tuvimos la oportunidad de estar este fin de semana en la conferencia y qué hermoso fue ver a los hermanos trabajando, sirviendo.
cada uno en distintas áreas, acreditación, otros sirviendo a los pastores que estaban enseñando, otros en la cocina, pero es un trabajo bien coordinado. Y el cuerpo se nutre de eso y se edifica. Por lo tanto, no espere que todos hagan lo que usted hace. No vayamos exigiendo a los demás lo que quizás no fueron llamados a hacer. Ame a los demás, ayude a los demás y usted haga lo que Dios le envió a hacer, en coordinación con el cuerpo, con el Señor y con el cuerpo, ¿cierto? De manera vertical y de manera horizontal. Ahora, atienda las necesidades que están frente a usted. Extienda el reino de Dios en todo lugar. El reino de Dios no está para ser extendido solamente acá en la Florida, en alguna actividad que vamos a hacer a fin de año aquí en la calle. Su vecino, su vecina tiene necesidad. Al frente de su casa, al lado de su casa, hay necesidades. El pueblo en Nehemías estaba en Jerusalén, es cierto, era una ciudad, estaba concentrado. Pero cada uno edificó lo que tenía enfrente, cada uno se hizo responsable de lo que tenía enfrente. Y mi pregunta es si como cristianos maduros nos hacemos responsables de lo que tenemos al frente. O simplemente vemos este mundo caído, afectado, ¿cierto?, por el pecado y decimos, bueno, Dios algún día juzgará. O somos parte, porque Dios nos dio la capacidad de extender el reino de Dios, lo que significa llevar redención a estas relaciones rotas. Donde hay un matrimonio quebrado y usted está al frente, Dios puede poner palabra en sus labios, ¿o no? ¿Qué cree usted? Donde hay necesidad, donde hay abuso o violencia o injusticia en su sector, donde usted vive, Dios le ha puesto ahí y nos va a pedir cuenta de eso. Por lo tanto, anímese a involucrarse en su barrio, vea las necesidades de sus vecinos, ayude, sea luz, redima aquello que hoy día está roto por el pecado. No va a ser por usted, va a ser por la gracia de Dios en usted. Necesita ayuda, pide oración, clame al cuerpo. Trabaje unido. Alguien de repente le va a poder ir a ayudar. Y por último, y lo más importante de todo, confíe en Dios. Y parece obvio, pero confíe en Dios. Tiene que depender de Dios. Toda la narración de Nehemías comienza con un hombre que antes de poner manos a la obra, oró. Él oró a Dios. Y no oró un día, ni oró 2 días, oró mucho tiempo y lloró y clamó hasta que supo que la mano de Dios estaba sobre él y ahí se involucró y hubo un buen resultado. Si ha de edificar, usted tiene que invertir tiempo, recursos y su propio corazón le va a demandar. Esa es la diferencia, porque muchos hoy día en la iglesia no quieren involucrarse, es porque va a demandar de nosotros. Y sí, va a demandar tiempo, va a demandar recursos, va a demandar que seamos defraudados. Por lo tanto, debemos confiar en Dios. Usted va a ser defraudado por las personas que ama. Usted va a tratar de ayudar y les van a traicionar, les van a defraudar. Sería un mentiroso si no les dijera que eso va a pasar. Por eso usted tiene que confiar ¿en quién? En el Señor. Porque es la única forma que va a permanecer y va a poder amar y obrar sin quemarse, como se dice, ¿cierto? Sin estar quemado, choreado con los hermanos que no sirven, que no hacen nada, que son malagradecidos, ¿cierto? A veces escuchamos gente así. Pero nuestro foco tiene que estar en el Señor, porque lo hacemos para Él. Debe confiar en Dios porque se va a cansar. ¿Y quién va a ser su fortaleza? El Señor. Debe confiar en Dios porque sin duda es mejor servirle a Él que construir nuestro imperio. Debe confiar en que lo mejor de lo mejor que puede hacer es edificar su reino, es extender su reino, es servirle a Él. Porque aunque se canse en esta tierra, hermano amado, algún día va a poder descansar por toda la eternidad. Nuestra vida acá, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestras lágrimas, todo lo que nos gastamos acá es nada en comparación con la gloria que viene. Pero eso solo va a poder ser visto cuando confiemos en el Señor. Y cuando confiamos en Él vamos a saber que es mucho, mucho, mucho mejor servirle a Él y involucrarnos en su obra, en la iglesia local, que hacer cualquier cosa que podamos hacer por fuera. Eso nos muestra Nehemías 3. ¿Lo vemos? ¿Sí? Hay muchos principios que podemos aplicar. Y yo
anhelo, hermanos, que Dios nos ayude a ver esto. Por favor, léalo, escúchelo. Que Dios nos ayude a poner por obra esta palabra. Que busquemos esta comunión intensa con el Señor, que mueva, ¿cierto?, nuestros corazones, pero que pongamos manos a la obra. Porque hoy día hay una iglesia sentada al lado suyo que necesita ser edificada. Y no la puede hacer un solo hombre. Ni siquiera aunque el pastor dedicara todos sus días, las 24 horas, aunque estuviera cada día con cada uno de ustedes, no puede. Y no puede porque Dios no se lo va a permitir, porque quiere que usted se involucre y crezca. Pues somos iglesia. Todos nosotros vamos a trabajar. ¿Se anima o no? ¿Ha visto la mano del Señor sobre su vida en este tiempo? Y aunque no la haya visto, la puede ver en la vida de otro hermano. Lo que quiere decir que Dios sigue actuando y obrando hoy día. Entonces mi llamado es hoy día: cobre ánimo. Quítese esas vestiduras antiguas, como dice Hebreos, ¿cierto? Despójese del pecado, de ese peso, de ese lastre que lo tiene atado a su silla, a un cristianismo dominguero, ¿cierto? Y cíñase de esta nueva salvación, de esta vida en Cristo, y comienza a servir. Edifica su iglesia. David dice en el Salmo 40: el hacer tu voluntad, oh Jehová, me ha agradado, y no hay mayor deleite ni satisfacción que hacer la voluntad de Dios, de verdad. No porque usted se mentalice, sino porque el Espíritu de Dios va a poner gozo y satisfacción en usted cuando haga su obra. Nada le va a saciar como eso. Nada va a confortar su corazón como eso. Entonces yo le animo: involúcrese, levántese, sirva, trabaje coordinado con su hermano, déjese guiar por las autoridades. Usted edifique, usted involúcrese, ayude, pregunte, ore al Señor. Y la iglesia de Dios va a ser edificada, su nombre va a ser glorificado y usted va a ser bendecido. ¿Lo cree? Le invito a que se ponga en pie, por favor. Vamos a orar al Señor, amén.